no es un proyecto de ley que podamos plantearlo desde minimizar, como decía, y se lo digo otra vez suyo al legislador López, con que la opinión pública no esté presente en este debate. Sin lugar a dudas que es muy probable que estemos más presentes aquellos que integramos algún tipo de fuerza política o las fuerzas sociales. Pero me parece que es un debate que vale la pena refrendarlo con algunos conceptos. Mire, del 2000 a la fecha, pude contabilizar en forma muy rápida la ley 9105, la 9351, la 9571, 9838, 9839, la 10272 y en el periodo más reciente 10406, 10407, 10418, 10420, 10.534, 10.535 y 10.536. Todas modificaciones a leyes electorales vigentes, modificaciones en algunos temas de mayor trascendencia, debates profundos, pero en muchísimos casos modificaciones signadas por una especulación política. Pero me voy a detener particularmente en dos, que tienen que ver con un tema, o con el tema que puntualmente debatimos hoy, que tiene que ver con la fecha. Fíjese, en la ley 10.407, los fundamentos de aquella ley de la modificación del 44 que fijaba el 1 de marzo como la fecha para que el gobernador anunciara la fecha de las elecciones, tenían como fundamento en primer lugar el artículo 1, estableciendo el 1 de marzo, el año que concluye el mandato del gobernador, como fecha límite para convocar elecciones provinciales. Se prevé que si el Poder Provincial no lo hace, lo podrá hacer el Poder Legislativo. Buscamos a través de dicha modificación propender a un sistema electoral más transparente, dándole a la población certeza con suficiente anticipación respecto al momento que ha de ser convocada para manifestar su voluntad. La reforma en este aspecto permite colocar a todas las fuerzas políticas interesadas en participar en la consulta electoral en paridad de condiciones. El sentido de aquella modificación tenía que ver con que el gobernador, o en su defecto la legislatura, pusiera una fecha concreta y clara para que a un proceso electoral que podía estirarse en el año, previendo sucesivas elecciones, le pudiéramos poner certeza de fecha. Pero fíjese que la 10.534, que preveía eliminar esa fecha del 1 de marzo y retrotraernos al viejo esquema de la 9.571 de los 90 días, presidente. En sus fundamentos, y estamos hablando de una diferencia de meses en las votaciones, le hablo de diciembre del 2016 y le hablo abril del 2018, 15 meses. En esos fundamentos seguramente un debate interesante, yo me puedo imaginar una charla entre el legislador González, el legislador Gutiérrez, transmitiendo la preocupación que a ellos les embargaba porque los cordobeses tuviésemos certeza, pero a su vez no nos embarcáramos en un proceso electoral que se dilatara en el tiempo, porque tampoco era conveniente, sobre todo para el bienestar físico-mental de todos los cordobeses. En el fundamento de ese proyecto, donde derogamos el 1 de marzo y nos metemos nuevamente en los 90 días de la 9.571, en este contexto el proyecto que se pone a consideración del cuerpo surge de una meditada reflexión sobre la inconveniencia de mantener la reforma de la 10.407 al fijar el 1 de marzo del último año de mandato como fecha límite para la elección provincial. Se lo resumo. Sí resulta necesario admitir que tal modificación, no obstante su motivación, que fue básicamente la que yo le di ahí, deviene inconsecuente con la idea fundamental que trajo la 10.407, esto es, acortar el tiempo de las campañas electorales. Ello en función de que si la fecha límite para fijar la elección provincial se encuentra fijada como mínimo a los 60 días, esto es 10 de octubre del año que se trata, la fijación de la fecha con tanta antelación, en vez de contribuir a evitar el distorsivo efecto de campaña permanente, en realidad aporta en el sentido contrario. A ver si lo entendemos. Cuando fijamos el 1 de marzo corríamos el riesgo de entrar en el concepto de campaña permanente si la fecha era una fecha que se estirara de los 90 días. Hago mención a esto por lo que el legislador López manifestaba de este sentido de que ahora lo hacemos con 5 meses y medio de anticipación como un elemento positivo. Que no digo que sea un elemento positivo, pero simplemente le quiero mostrar algunas contradicciones de los fundamentos. Pero cuando yo elimino el 1 de marzo y voy en busca de los 90 días más,
me encuentro con que ese efecto del 1 de marzo de una campaña permanente había que eliminarlo. 15 meses, presidente, entre un tema y otro. Mire, yo lo planteo de esta manera. Fijar la fecha condiciona a las fuerzas políticas y mire, seguramente condiciona a aquellas fuerzas políticas que no están preparadas para manifestarle a los cordobeses lo que realmente quieren para esta provincia. No es el caso de Cambiemos. Fijar la fecha le da una especulación política, una ventaja al oficialismo. Sí, es probable. Es probable que la fijación de una fecha pueda llevar a todo un movimiento electoral interno de otras fuerzas políticas que realmente tienen la voluntad de gobernar la provincia. Pero a mí me parece que el tema es mucho más delicado, porque fíjese que para la Córdoba que queremos, y yo estoy convencido que los 70 legisladores queremos esa Córdoba, lo que muchas veces buscamos es un concepto claro como aquel que se expresó en esa modificación, que recién cuando se le leí no le hice mención, cuando se expresó la Comisión Consultiva de Expertos luego de aquella tan controvertida elección del 2007, en donde con buen criterio el gobernador Schiaretti convoca a esa comisión consultiva que debate en la legislatura y luego de un dictamen transforma en leyes muchas de esas modificaciones. ¿Sabe cómo se llamaba ese proyecto de ley que se lleva? ¿Cómo se llamaba esa comisión? Así no va más. Yo le tengo que decir, presidente, que la verdad que hemos borrado de un plumazo toda aquella buena intención de esa comisión que se llamaba Así no va más. Y a mí me preocupa muchísimo el concepto, más allá de la especulación política, no, que estoy seguro que existe. Digo, para aquellos que seguimos de cerca los calendarios electorales o que nos puede interesar el tema, pensar que la fecha de mayo no tiene que ver con una fecha de una hipotética paso y la presentación de candidatos es probablemente no entender o no conocer el tema, pero eso yo voy a coincidir con el legislador López, es para aquellos que podamos integrar alguna fuerza política. Seguramente el ciudadano que vota va a votar un programa político, va a votar un candidato, va a votar a aquellos que lo convenzan más. Nosotros defenderemos nuestras posiciones. Nosotros defenderemos nuestro programa de gobierno y defenderemos nuestros candidatos. El peronismo defenderá a su candidato, a su programa de gobierno, a lo que haya hecho durante los 4 años y seguramente la gente va a ser la que decida. Pero es mucho más de fondo el tema. Y acá es donde yo le quiero dar este concepto. Esa comisión consultiva de expertos, yo le voy a leer 2 o 3 párrafos que me parece interesante traerlos a la memoria, porque han pasado más de 10 años, o 10 años casi con precisión. Mire, en ese momento se sostenía, la mayoría de los procesos de reforma política electoral han sido de carácter esencialmente elitista, procesos en los cuales las decisiones relevantes se tomaron por la cúpula de partido y por los legisladores. Al resto de la sociedad en general se le ha consultado poco. Probablemente tenga que ver con esto de que el grueso de la sociedad no va a participar, no le interesa este concepto que de por sí tiene el oficialismo, de que esto solo nos involucra a los que estamos acá o a los que de alguna manera nos toca de cerca, menoscabando absolutamente todo el derecho de la ciudadanía a participar en forma activa en este tipo de procesos. La experiencia comparada y mundial aconseja concebir el proceso de reforma política electoral como una política de Estado, un proceso basado en el diálogo y el consenso, con una participación amplia del espectro político. Fíjese esto, una reforma política modifica una estructura de poder dando y genera una nueva relación de poder. Y fíjese que es interesante ver cómo las diferentes modificaciones son capas geológicas que van trayendo una tras otra y en muchos casos tapando la anterior, como las 2 que yo le leí, en donde los fundamentos en pocos meses se contradicen abiertamente. Y yo le podría seguir leyendo un montón de párrafos más, pero me parece que hay que hacerlo más concreto al tema. A mí me da toda la sensación de que más allá de que tengamos la certeza de una fecha, se han acabado ciertas certezas concretas y claras. Unión por Córdoba no le interesa la institucionalidad de esta provincia. Ha borrado con el codo claramente lo que se escribió en aquella comisión consultiva. De hecho, se viene haciendo en forma reiterada y permanente. El último debate de una reforma electoral terminó en una especie de escándalo, por así decirlo, por no usar otra terminología. Pero también hay que ser claro. No funciona el Consejo de Partidos Políticos, no funciona el Consejo Económico y Social. Digo, no funcionan aquellas instituciones que pueden de alguna manera engrandecer a la sociedad en su participación. Y creerse o interpretar que 70 iluminados, por usarlo en forma irónica el concepto, que estamos acá en la legislatura, podemos o tenemos el derecho a decidir por todos los cordobeses, me parece un acto mínimamente de soberbia.
Me parece vergonzoso que manoseemos el Código Electoral de Córdoba con la especulación política de una fecha más o una fecha menos. Lo que Unión por Córdoba intenta con discrecionalidad de fijar la fecha, que yo en algún momento, y lo he dicho públicamente, le llamo agarrar la pelota y salir corriendo o inclinar a la cancha. Es mucho más grave desde lo institucional, porque en la Córdoba que todos queremos construir, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todos aquellos que vivan en esta Córdoba, la institucionalidad y la defensa a ultranza de lo que aquellas instituciones hacen por el bienestar de los cordobeses tiene que ser una regla. Y tiene que ser una regla que no se vulnere, presidente. Y me parece y tengo toda la sensación que la verdad que, como decía el general, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que el peronismo de Córdoba bastardea las instituciones y manosea el Código Electoral con una clara especulación política. Gracias, presidente.